Muy buenas tardes. Empezamos esta grabación correspondiente al día de hoy, viernes 16 de marzo, en referencia a salud y seguridad en el trabajo. Esta clase va dirigida a tres grupos específicos que tienen que ver con la parte de salud y seguridad. Si vemos con respecto a la clase anterior, teníamos una definición de qué es el riesgo. El riesgo como tal se toma acorde al CIAS 9 y el CIAS 9 habla sobre las normas prácticas, la norma práctica de profesionalización en cuanto a la auditoría americana. Esta auditoría americana nos hace referencia al por qué o el cómo un riesgo puede ser tomado desde el punto o desde el aspecto no solamente peligro, riesgo o efectos negativos, sino también que el riesgo es cuando hay una ausencia de normas preventivas para poder generar de esta manera elementos que nos permitan detener o minimizar el efecto de un peligro, es decir, el peligro sería un riesgo no controlado. Podrán observar ustedes, según la legislación decretada en la ley 1562 del 2012, que el riesgo es todo aquello que puede colocar en peligro la vida humana junto con la estructura que esté en el entorno. Todo ello nos dice de que esto nos permite o nos da la oportunidad para poder generar medidas preventivas que de acuerdo al sistema de gestión de la norma ISO 9001 y el sistema de gestión SST nos da lo que se llama medidas preventivas para corrección de un evento que no ha sucedido, pero que puede ocurrir. Y de ahí entonces vimos la clase pasada atendiendo a mi último concepto, en que al mismo tiempo esta ley, la ley 1562, tiene dos áreas. La primera clasifica el riesgo normativamente, primero a través del decreto 614. Y el decreto 614 de 1984 habla del primer riesgo decretado, que es el mismo con que termine la definición de riesgo. Es riesgo potencial. Cuando hablamos de riesgo potencial, es aquel que es latente para que impacte y genere un daño colateral, llámese estructural o llámese sobre la humanidad de algunos de los que están en el entorno. Me explico. Tenemos un vidrio roto. Hasta el momento he detectado el riesgo. El riesgo está latente, un vidrio roto. Es decir, no está totalmente desintegrado, sino que tiene una de sus esquinas, está rota por un impacto voluntario o involuntario. Al, al haber otro elemento por efecto del viento accidental que termine de impactar el vidrio, como ese está debilitado, va a hacer que el impacto y la velocidad de las esquirlas del vidrio tengan una forma de hipérbole. Cuando es una forma de hipérbole, impacta, sale hacia arriba por el peso que trae la esquirla, cae con la doble fuerza con la cual tiene el peso normal. Entonces, estamos hablando que en la caída es donde puede impactar en la humanidad de los que estén cerca. Me explico, cuando hablo de los que están cerca, estoy hablando personal en la zona cero de impacto. Si habemos 8 en una área, pero dos de ellos están cerca del riesgo. En el momento que impacte, ahí mismo comienza el riesgo potencial. ¿Qué es potencial? Lo que puede proyectarse y las consecuencias que pueden generar. En este caso, los dos primeros o quienes saldrían afectados en la zona cero de impacto serían los dos primeros que están en la parte inicial de ingreso. Así de esta manera daríamos curso al decreto 614, donde nos habla de que el riesgo es directamente proporcional a el origen, es decir, el riesgo potencial. Cuando hablamos de riesgo potencial, estaríamos hablando entonces que es todo lo que colateralmente, lo que en el entorno se puede generar como riesgo y peligro para los que están. Dicho de otra forma y pasándolo del campo jurídico al campo ya de ejemplo,
les decía con respecto al vidrio, el riesgo es tener el vidrio roto como tal. Y segundo, el impacto como tal que generaría sería en el momento preciso que el riesgo, que el vidrio sea roto, coge impulso, velocidad y en la caída que tenga las esquinas, inmediatamente puede entonces generar una accidentabilidad en las personas que estén en la zona cero, que sería entonces los dos primeros de los 10 que están en el salón. Entonces, en conclusión y resumiendo lo que hemos visto en clases pasadas, riesgo potencial es aquel que, detectando el riesgo, uno, el riesgo real que ya está generado, como es el vidrio roto, en uno de los extremos, algo lo puede impactar, lo puede acabar de golpear y puede esto, esas esquilas comienzan a generar un riesgo o un peligro en las personas que estén en el entorno. En otras palabras, es lo que imaginariamente puedo detectar o puedo generar una escena o puedo generar una escena, sí, sería la palabra correcta, un escenario de lo que podría pasar si no se toman medidas preventivas o correctivas con respecto al vidrio. Es lo que usualmente decimos, no se suba ahí porque si se sube se cae y al caerse se rompe un pie y comienza toda esa serie de o esa lista de consecuencias que pueden generar la persona subirse ahí. Eso es muy general en las casas con las mamitas que dicen, mi hijo no haga esto porque si lo hace va a pasar esto y esto y esto y esto. Y efectivo, la persona lo hace y sin darse cuenta en algún momento sufre las consecuencias y la respuesta es, yo le dije, yo le advertí, así que asuma su responsabilidad. De esta manera cerramos el decreto 614 del 84 cuando habla del riesgo potencial. Aquel que estando activo, que viéndolo ahí, puede complicarse y en esa complicación puede generar una o desencadenar una serie de eventos, sucesos que pongan en peligro la estructura o la vida de los que están en el entorno. Atención a esto, hablé de un riesgo que ya está activo, es decir, el vidrio roto. Veamos el segundo escenario dentro del mismo riesgo potencial. El vidrio está en perfectas condiciones, pero hay un elemento que puede romper el vidrio por efecto que está mal colocado, por ser alguna escalera, una varilla que está de pronto mal colocada y comienza a resbalarse, o porque el viento la va empujando hasta que cae directamente contra el vidrio y de esta manera también genera una consecuencia que es que al romperse esas esquilas pueden cortar o hacer daño en lo que esté en su entorno, ¿correcto? Entonces, uno es cuando yo veo el riesgo que ya se empezó a generar. Vidrio roto en una de las esquinas y lo potencial es lo que puede generar a partir de ese vidrio roto si llega a tener otro impacto y a quienes perjudicaría. Otro es el vidrio en perfectas condiciones, pero hay algo, un elemento, una escalera, una barra, algo que puede, por efecto de impulso, por efecto del viento, por efecto de que quedó mal colocado, irse resbalando, impacta el vidrio y por consiguiente se desencadenan otras consecuencias parecidas a la primera. Obviamente también va a afectar un entorno. Entonces, definimos el riesgo potencial o el riesgo 614 bajo este marco de dos aspectos muy importantes. Teniendo claro lo que ustedes acaban de escuchar y acaban de contemplar y recordar para los que ya han visto ese tema, ahora seguimos con qué? Con el decreto 1295. El decreto 1295 de la ley 1562 nos habla del riesgo profesional. A diferencia del 612, 614 que hablamos hace un momento, este riesgo profesional es el que se genera dentro de un horario y dentro de unas funciones laborales, es decir, en la empresa o fuera de la empresa. Acorde al artículo del Ministerio del Trabajo, también se toma como accidente laboral aquel que se genera una hora de antes de que yo llegue a la empresa en línea recta, es decir, sin hacer escalas en ningún lado, sino que salgo de mi casa a mi trabajo. Si en ese transcurso me accidento, se toma como accidente laboral.
aclarando que si es tipo de vehicular, pues aplicaría el SOAT y por consiguiente la aseguradora del SOAT. Pero como tal, se toma como accidente laboral porque iba en rumbo directo a la empresa sin hacer algún tipo de escala. Si hago o iba para otra escala, es decir, voy primero allí, visito a fulano, sultano y después voy a la empresa, ya deja de ser laboral. ¿Por qué? Porque ya primero como prioridad tenía otra diligencia aparte de lo laboral. Entonces, si yo me accidento entre mi casa donde iba la persona, no se toma como riesgo laboral. Si yo me accidento entre la persona que visitaba la empresa y en ese transcurso, se toma como riesgo laboral porque estaba con rumbo a la empresa. Bien, caso B, que es cuando salgo de la empresa y del punto A de la empresa al punto B de mi casa me accidento dentro de la primera hora, también se toma como un accidente de tipo laboral, es decir, un AL. Bien, bajo este orden de ideas, entonces nos quedó claro que es el decreto 614, riesgo potencial, y el decreto 1295, riesgo de índole profesional. Como estamos hablando de salud y seguridad en el trabajo, por consiguiente, aplicaría este 1295. Recomiendo para usted que me está escuchando, por favor, memorizar el código de esos dos o el número de esos dos decretos dados por la ley 1562. Es decir, que ya no vamos a decir es que hay un riesgo potencial, vamos a hablar, hay un 614 de tal forma que me puede generar una AL o y eso en consecuencia me da como forma un PCL, pérdida de capacidad física laboral o pérdida de capacidad laboral, un PCL. No olvidemos la terminología técnico-profesional. Y por consiguiente, el decreto 1295 nos habla entonces de todo accidente que se genera dentro de un horario laboral, dentro de una función laboral, eh, punto A o a punto B de ingreso, casa, empresa o empresa, mi hogar. Dicho de esta forma y expresado, entonces vamos al siguiente punto. Vamos exactamente en el punto 2.5, ya que la clase pasada definimos el 2.1, que es conceptos básicos de salud y seguridad, riesgo, peligro, incidente laboral, accidente laboral y enfermedad laboral. Hicimos un ejercicio de conversiones de términos técnicos a conversión de términos profesionales. Al mismo tiempo definimos que era riesgo, que era peligro, que era incidente laboral, accidente laboral y enfermedad laboral. En forma y para colocar en contexto estos tres primeros puntos, tendré que decirles entonces que el riesgo es todo aquel que no ha tenido las medidas preventivas y cautelares para poder evitar que este genere de por sí un suceso inesperado como puede ser un accidente laboral, incidente o enfermedad laboral. Es decir, que el riesgo siempre va a estar presente. Lo que no puede estar presente es que por descuido nuestro y por no tomar las medidas debidas o no aplicar un protocolo que ya veremos posterior a este tema, genere entonces como consecuencia muerte, entre otras cosas, o pueda generar una discapacidad o lo que llamamos a nivel profesional un PCL. Entonces, bajo este orden de ideas y apoyados en lo que dice la OMCL, Organización Mundial de la Salud Latinoamericana, entonces veamos qué es el riesgo como tal, recordándolo desde el punto de vista jurídico, ya que nuestra base es jurídico, técnico, para poder entonces que todos los temas que trabajamos tengan un enfoque jurídico, una base jurídica y una base estructurada. Hablamos según el decreto 2646 del 2008, que el riesgo se define como toda probabilidad de ocurrencia de una ¿qué? Enfermedad, incidente o accidente en un grupo o en un área laboral. Eso sería accidente de tipo perdón, riesgo de tipo laboral. Toda probabilidad que ocurra un incidente, es decir, que algo me golpee pero que no me genere incapacidad. Un accidente laboral, aquello que por efecto del accidente o del descuido que hubo, me pueda generar incapacidad
que a nivel técnico profesional lo llamamos HHT-P, horas hombre trabajadas perdidas. Y tenemos el decreto 1443, donde dice que el riesgo también es la combinación de que lo que pueda ocurrir ocurra bajo varias exposiciones y que me lleve el peligro. El primero es toda probabilidad de que en mi área laboral ocurra algo que me pueda dar un accidente, incidente o enfermedad laboral. Y el segundo va más allá. Es el riesgo cuando no ha sido controlado y se convierte en un peligro. Y el peligro es cuando ya la consecuencia la tengo prácticamente encima y soy víctima de esa consecuencia por no haber tomado medidas preventivas y haber minimizado las posibilidades de un peligro y por lo tanto puede colocar en peligro mi vida o la vida del entorno de trabajadores según la ley. Viendo esas tres consecuencias o esos tres aspectos normativos, legislativos, entonces vamos a ver en este momento entonces el peligro y el riesgo, evaluación de riesgos y seguridad de riesgos. El peligro, obviamente, lo definimos como cualquier fuente o situación o evento con potencial de producir daño. Daño como cuál? Cortaduras, daño de tejido muscular, golpes internos, contusiones, luxaciones, todo lo que tiene que ver con un daño estructural físico y un daño corporal. Y ese daño pueda generar pérdida o sea, un PCL y por consiguiente ese PCL genere una pérdida también financiera en el área laboral. Recordemos que una de nuestras tantas funciones y responsabilidades es minimizar las pérdidas que se pueden generar por, eh, por tiempo perdido, consecuencia de las incapacidades que se pueden generar. Entonces, bajo ese orden de ideas, hablamos de que el peligro es todo aquello que nos puede generar pérdidas financieras a la empresa y por consiguiente tener que subir la tasa de probabilidad para que en un momento dado la productividad tienda a bajar. Dicho de esta manera, riesgo ya lo definimos, obviamente, a nivel jurídico. Vamos a ver la evaluación de riesgos, que es cómo evalúo un riesgo estructural y físico desde el punto de vista jurídico. Nos habla que para evaluar un riesgo es todo proceso que me permite identificar las condiciones de trabajo. Estoy hablando precisamente de un tema que veremos que se llama el PHBA y el sistema Deming. Cuando entremos a ver el sistema Deming y el PHBA, vamos entonces a revisar algo, que es cómo puedo evaluar un riesgo. Para poder evaluar un riesgo, primero debo tener claro qué es la palabra riesgo, identificar qué es riesgo y decir, esto es un riesgo latente, es decir, potencial o es un riesgo profesional. Dos, coger ese riesgo y poderlo clasificar, darle un espacio, encasillarlo en un tipo que se llama el riesgo químico, riesgo biológico, riesgo físico, riesgo ergonómico o riesgo de tipo psicológico, que es lo que se llama cuando hay acoso laboral, acoso psicológico o cuando por consiguiente se genera lo que se llama en muchos lugares el bullying o el manejo de afección psicológica al empleado. En muchos lugares del mundo, casos como esto genera que en el empleado se dé como consecuencia el suicidio. Vamos a ver entonces, después de esa evaluación de riesgos, algo que se llama seguridad. Seguridad es lo que nos encasilla, nos encadena y nos empalma las tres anteriores. Ejemplo, la seguridad consiste en que en la situación de estar libre de cualquier daño o riesgo. Es decir, cuando usted se siente en un sitio seguro, es porque usted considera que no, que la parte estructural no va a hacerle daño a usted. Dos, usted está totalmente convencido y asegurado de que lo que tiene y la dotación que le han dado llamado en salud y seguridad del trabajo, la CPP, le permiten a usted realizar un trabajo que indirectamente o directamente no pueda colocar en peligro su vida.
Dicho de esta manera, cuando en nuestra primera clase empezamos a ver ese ST, recuerden que la segunda C corresponde a seguridad. Y seguridad es que usted y yo, como residentes, debemos garantizar precisamente eso, seguridad en el entorno laboral. Y esa seguridad se da a través de la evaluación de riesgos que se llama observación. Entonces, visto de esta forma, vamos a ver el siguiente aspecto, qué es un peligro, qué es un riesgo y vamos a hacer el comparativo. Empecemos de riesgo a peligro, que es la norma lógica. Hablamos que el riesgo es toda probabilidad que un peligro ocurra. Tipo de definición. Peligro es la fuente o situación o acto que me puede ocasionar el daño. Primero identifico el qué y después el cómo. Hablemos del qué, el riesgo. Entonces tenemos ejemplo, vamos a tener un paralelo. El riesgo de atrapamiento. Está la máquina como tal puede generar un riesgo. ¿Qué riesgo puede ser? Que pueda, por falta de capacitación, por falta de un aviso, no tocar máquina encendida, puede coger áreas de mi cuerpo, la mano, el brazo y puede inmediatamente generarme de una amputación en adelante. Riesgo de caídas a distintos niveles. ¿Por qué? Porque a pesar que tenga mis EPP, elementos de protección personal, ha hecho falta un elemento importante y es que dentro del curso de alturas, primero que debe asegurar alguien que esté a más de 50 centímetros de altura es que tenga una línea de vida y un arnés. Yo puedo tener las botas, puedo tener el casco, puedo tener los guantes, pero si no tengo una línea de vida, en el momento que la plataforma falle, que algo pueda ocurrir, inmediatamente mi vida queda salvaguardada con esa seguridad a través de la línea de vida que va sujeta al arnés y por consiguiente a toda mi parte abdominal y corporal. De esta forma podemos ver de que el riesgo lo podemos ver desde maquinaria, desde alturas, en una empresa, en un campo de área civil en construcción. De hecho, y si miramos un poco eh, el caso de las ARL, el riesgo más alto, que es el riesgo número 5, corresponde a quién? A las personas que trabajan en el área civil, porque diario, constante, minuto tras minuto, se van detectando caídas, accidentes, incidentes, enfermedades y la muerte en muchos casos. Riesgos de caídas a distinto nivel, lo mismo, personas que no manejan bien el uso de plataformas, no usan escaleras, sino que colocan cajas, colocan lo que primero encuentren para poderse subir y en eso y en ese proceso de subir, por no tener las medidas preventivas, es donde ocurre el accidente porque el peso suyo supera la base de lo que está conformada su plataforma para llegar a un lugar más alto. Al ser más débil la base que el peso mismo de la persona va a generar que se rompa, que se abra o que la persona también pierda el equilibrio y caiga al piso. Es tan delicado armar plataformas como tan delicado estar en una altura, en una línea de vida pendiente al mosquetón y al arnés. Como vemos, esto es un riesgo como tal. Veamos entonces el peligro como tal que tal generaría. ¿Cuál es el peligro? Si miramos el primero, el riesgo de atrapamiento es lo que puede ocurrir cuando una máquina está en operación. Entonces, veamos primero entonces cuál sería el riesgo. El riesgo es que yo pueda quedar atrapado en la banda de la máquina. ¿Y la fuente cuál es? La fuente de peligro es la máquina que está en operación sin haber estado trabajando alguien. Es decir, salimos a descanso, terminamos la hora laboral, vamos a hacer las pausas activas, no apagamos la máquina queda encendida y por casualidad llega alguien ajeno al cargo nuestro o la misma operario coloca la mano asumiendo de que la máquina está apagada, hace tracción las bandas y la mano queda atrapada, quedando en muchas ocasiones totalmente destruida, irrecuperable, por lo tanto puede generar un peligro generado por un riesgo no controlado. Entonces, ¿cuál es la fuente del riesgo con el atrapamiento? Pues sería la máquina encendida. No la máquina como tal, es la máquina encendida cuando debiera quedar apagada. Por consiguiente,
va a generar un riesgo de ¿qué? De atrapamiento, generando una AL, una EL o una EL. IL, AL o EL, que nos da por consecuencia un PCL, ¿de acuerdo? Si miramos entonces del riesgo de caídas de distinto nivel, como hablábamos por falta de la línea de vida, según las EPP, ¿cierto? Vemos de que el área de impacto o lo que generaría ello, básicamente es cuando requiero una línea de vida una vez que yo esté con una altura superior a 3 metros de altura. Y estando a 3 metros de altura, no, la formaleta donde estoy, no tener el nivel correspondiente, no tener los seguros para que no ruede, no tener la suficiente seguridad, bien sea hacia una base de pared poste, para que el viento no se encargue de inestabilizar la respectiva formaleta, o que las tablas estén, por estar expuestas al sol y al agua, en una forma débil, ya que la madera al tener esa exposición queda bastante débil y es más susceptible por el peso y el área corporal de la persona a que puede impactar y caerse. Es decir, la formaleta puede estar muy bien ubicada, la formaleta puede estar muy bien segura, pero lo que no está seguro, lo que no está revisado, es la base estructural donde voy a estar en pie. Entonces, ¿cuál es el riesgo? La caída. Pero ¿cuál es la fuente? Uno, la formaleta porque está mal ubicada. O dos, la tabla de la formaleta que no está en buenas condiciones. Bien, o viceversa, ¿no? Hablemos entonces del riesgo de la caída a distintos niveles, cuando colocamos cajas, cuando colocamos todo lo que nos encontremos en el camino para armar trampitas y poder subir, para instalar un bombillo, para cambiar un cable, para colgar un cuadro, cualquier actividad que requiera por mi estatura tener que ayudarme con otro tipo de elementos. Pues resulta de que el peligro como tal está en donde, en el acto, en el uso de baldes con base como base de trabajo. Entonces, como la base que tengo no es lo suficientemente fuerte, entonces me va a generar ¿qué? La caída. Entonces, mire que el riesgo es la caída que voy a tener, pero el peligro es lo que me genera esa caída. ¿Qué me genera la caída? Unas bases que no tienen, entre otras palabras, si valga la redundancia, unas bases sin base, unas bases débiles, unas bases no estructurales, unas bases que no va a resistir el peso corporal nuestro, ¿correcto? Entonces hablamos en otros términos de que el peligro se da en fuente, situación y acto. Fuente, situación y acto. Cuando entremos a ver el término peligro, así como está decretado el peligro el riesgo potencial y el riesgo profesional, de igual manera el peligro. El peligro tiene tres aspectos. Uno, detecte primero usted la fuente que puede generar el riesgo. ¿Qué es la fuente que puede generar el riesgo? ¿Correcto? Segundo, mire la situación donde la fuente puede afectar y que se genere el riesgo. Tercero, mire el acto, lo que la persona va a hacer o está haciendo para que se genere un riesgo de caída y que el acto es donde estoy ubicado, por donde lo que coloqué para poder alcanzar un sitio más alto. Recuerden, siempre abramos tres aspectos. Si es peligro, fuente, situación y acto. Y si es riesgo, detectar qué me puede generar ese riesgo y por consiguiente qué respuesta voy a tener si el riesgo se da, que sería un accidente laboral, incidente laboral, una enfermedad laboral y por consiguiente un PCL. Considero, mis queridos amigos, que hasta aquí el tema de riesgo complementado con la clase anterior está claro. Considero que hasta aquí los tipos de riesgos decretados están claros junto con su norma. Considero que el comparativo entre el peligro y riesgo está claro. El uno, el riesgo es lo que puede generarme y el peligro es la fuente que me puede generar el riesgo. Entonces, para que tengamos en cuenta esa combinación de términos de evento, lugar y caso. Evento, lugar y caso. Perfecto. Dicho de esta manera, espero por favor, cuando estén escuchando este video, tomen un resumen de lo que yo he dicho
en consecuencia de las diapositivas. Por favor, toman un resumen en consecuencia de las diapositivas. El resumen que debe tener, primero, definir qué riesgo, pero obviamente me lo van a hacer desde el punto de vista jurídico. Ahí sí toca escribirlo tal cual aparece. Pueden consultarlo por su red de Google, donde deseen, con el código correcto, con el decreto correcto, les da la definición y por consiguiente pueden sacar el concepto. Entonces, primero, por favor, definir qué es el riesgo desde el marco jurídico. Segundo, tipos de riesgos decretados. Dos, recuerden, el riesgo potencial y el riesgo profesional, cada uno acompañado con la norma o con el decreto que lo respalda y lo decreta como tal, valga la redundancia, que corresponde a la ley 1562. Y como tercera medida, hacemos un comparativo entre qué es peligro y qué es el riesgo. Le ratifico, el riesgo es lo que puede pasarme y el peligro sería la fuente, la causa que me puede generar que ese algo ocurra y me pueda llevar a los tres términos que ya usted y yo con el transcurso de las clases conocemos, EL, AL e IL. Muy bien, bajo este orden de ideas, mis queridos amigos, espero por favor hayan tomado nota de esta primera fase de la clase. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a ver unos ejemplos, las diferencias. Ese cuadrito, por favor, me lo realizan en el cuaderno. Pero también les digo desde ahora, por favor, me realizan dos ejemplos que sean consecuentes. Es decir, el último ejemplo dice, postura inadecuada porque estuve parado 6 horas. El riesgo es ergonómico por ser obviamente una postura mal realizada. Y la consecuencia es enfermedades musculoesqueléticas y varices, entre otras. Entonces, ustedes debajo de ese ejemplo van a colocarme, no tres, cinco ejemplos más que nos permitan, con este ejemplo, usted poder visualizar y poder realizar el taller o ejercicio que le permitan a usted hacer este formato en el lugar de su trabajo, como residente en una empresa o en una obra civil, y que usted pueda detectar dónde hay peligro, dónde hay riesgo y dónde hay la consecuencia. Lo que en filosofía o en sociología se llama como el efecto causa-consecuencia. Pues esto es así, pero ya visto con palabras o con términos SST. Bien, una vez que ustedes hayan hecho este cuadro, que le hayan colocado los 5 ejemplos debajo del último que está ahí, en donde dice posturas inadecuadas, vamos a darle un repaso para que con este repaso usted tenga claro el tema. Si por algún caso uno de los temas no ha quedado lo suficientemente claro, por favor escríbamelo, hágamelo saber, que con gusto le enviaré la respuesta vía correo, vía WhatsApp. Bien, empecemos primero con el efecto peligro, que el peligro es la fuente, ¿no? El riesgo lo que me puede generar y la consecuencia es a donde me puede llegar, que es la combinación de peligro y de riesgo. Una fórmula letal. Bien, hablemos de el primero, ruido por secado de materiales. Usted tiene un ruido, tra, y ese ruido es ahí. ¿Cuál es la fuente? Una máquina que todo el día es tran. ¿Cuál va a ser el riesgo? Que va a haber una sobreexposición al ruido. Es decir, que llega el momento en que ya mi oído supera los límites de tolerancia y ya comienza, sin darme cuenta, a afectarme. Es tal cual usted llega a un cuarto donde hay un olor, pero terrible, fétido, completamente, por no decir putrefacto, decir lo más intermedio entre maluco y putrefacto. Usted de golpe siente el rechazo porque trae su nariz adaptada a un aroma habitual, normal de la calle. Usted siente el choque de golpe. Pero ¿qué ocurre cuando ha pasado usted 15, 20, 25, 30 minutos y usted continúa en ese cuarto?
No va a sentir la misma molestia que sintió la primera vez. No. Si la siente será en menor regularidad, pero lo que ocurre es que el cuerpo adaptó el olor como parte de su organismo y de su función metabólica de inspirar y aspirar, aspirar e inspirar. Dicho de esta manera, entonces, ruido será por secado de materiales, es decir, es un ruido que nos está dando todos los días. Tran, 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 tran. Imagínense ese ruido ahí, todo el día ahí, dele, que dele, que dele, que dele, 8 horas seguidas, todos los días, dele, que dele ese ruidito. Llega a tal punto en que el riesgo va a ser de que su oído va a tener una sobreexposición tan fuerte a ese ruido, a ese golpeteo, de que fácilmente, sin darse cuenta, está generando una enfermedad de tipo auditiva que le va a quitar tiempo en la empresa, que va a llegar el momento en que ya el tratamiento es tan fuerte, en que ya no solo afecta el trabajo en su empresa, sino que afecta a su entorno familiar, su vida social y todo lo que en ella trae, solo por no haber controlado el ruido constante de una máquina, que la fuente es la máquina y la consecuencia o el riesgo eran los altos niveles que tenía que tolerar durante esas 8 horas laborales. Bueno, pero ¿cuál será la consecuencia, profesor? Me dirá, listo, profe, usted tiene razón. Hay una máquina que todo el día es dele, que dele, que dele, que dele, que dele. Y ya sabemos que la fuente de ese riesgo es la máquina que está dañada, descompuesta o que sea el ritmo o el sonido natural que ella haga, ¿cierto? El peligro es la fuente, la máquina. ¿Cuál es el riesgo? Que mi oído pueda superar el nivel de tolerancia máximo en decibeles y pueda afectarme. ¿Cuál es el peligro? Que haya una hipoacusia inducida por ruido. Hipoacusia inducido por ruido. Al haber una hipoacusia inducida por ruido va a generar de que haya una sordera a mediano o largo tiempo que le dé como consecuencia de que pueda perder el oído, la percepción, debido a la hipocausia generada por el ruido. De esta manera, peligro, riesgo y consecuencia, entonces nos da como resultado una combinación letal entre peligro y riesgo. Veamos el siguiente ejemplo, material punzo cortante, es decir, en el lavado instrumental quirúrgico. Es la persona que en la clínica le toca lavar toda la instrumentación una vez hecha la cirugía, o en un laboratorio dental o en una dentistería le toca arreglar, limpiar todos los elementos que se usaron para poder hacer una cirugía, una intervención. ¿Cuál es el riesgo? El accidente que me corte. ¿Cuál es la fuente? Las cuchillas, bisturís, todo la fuente que me puede generar el riesgo que es cortarme. ¿Y cuál sería la consecuencia de las dos? Una herida, una hepatitis B y C, un VIH, ¿cierto? Un cáncer interno, una bacteria que pueda afectarme, o por lo contrario, que no sea de tipo inmunológico, que pueda cortarme un tendón, una vena, una arteria y pueda tener problemas de desangre. Bien, hablemos del otro elemento, uso de desinfectante, es la fuente. Imagínense el límpido. ¿Cuál es el riesgo? Que el contacto con esa sustancia química pueda generarle un problema en su piel, ¿cierto? Dermatológico, como que también puede afectar mis vistas. ¿Cuál es la fuente del peligro? Obviamente, el desinfectante. ¿Cuál es el riesgo? El que yo tenga contacto sin guantes, sin el ACPP con este elemento. Primero que con los guantes estaré salvaguardando que haya un problema cutáneo, pero con el tapabocas que no lo he nombrado va a evitar de que mi pulmón se pueda ver afectado, dañado y que por consecuencia llegue el momento en que ya el respirar se convierta en un complique y por ende entonces pueda formarse una que pueda formarse un problema respiratorio pulmonar y
pueda tener ya, estar con un inhalador o tengan que hacerme nebulizaciones o micronebulizaciones constantemente. Es decir, se convirtió en enfermedad laboral, en otras palabras. Pero ¿qué puede generar esto? ¿Qué consecuencias? ¿Sí sabe cuál es, no? ¿Cuál es? A ver. ¿Qué lee ahí? Ujú. Exacto, usted lo ha dicho. Usted lo dijo. Mire, puede generar una intoxicación aguda o una dermatitis. Sin nombrar que de pronto entre la herida, perdón, en el uso del desinfectante también, no solamente tengo una intoxicación aguda, sino que también mis vías respiratorias van a salir afectadas y puedo entonces, en consecuencia, tener un problema respiratorio. ¿Ven cómo vamos trabajando esto? Y mire que cada uno de esos ejemplos tiene un tipo de riesgo. Mire, el primero, el ruido, que sería un riesgo físico. El segundo es un riesgo también de tipo, digámoslo así, también físico. Y el tercero es un riesgo químico, que es el que usted escribió hace un momento en la definición, que es un riesgo químico. Después escribiremos y definiremos cada uno de los riesgos. Por eso es con este ejemplo, mi querido estudiante. Primero es que usted como proceso vea qué es el riesgo. Segundo, de riesgos decretados. Tercero, que usted sepa qué es el riesgo en un ejemplo y qué es el peligro en otro ejemplo. Y que ve la consecuencia de los dos. Pero que paso siguiente, lo que debemos tener claro y debemos tener, mejor dicho, preciso y bien definido, es que cuando yo vea un riesgo, no solamente vea el riesgo latente, no lo vea como un 614, no señor, no señora, sino que también yo pueda clasificar el riesgo según una tabla que ya está diseñada y sencillamente digo, ese es un riesgo natural, ese es un riesgo eléctrico, ese es un riesgo físico, es un riesgo X, Y, Z. Todos los que vamos a ver. Entonces, mire cómo vamos avanzando en este proceso llamado riesgo para poder llegar al protocolo, tomar un protocolo y después armar una matriz estructurada. Bien, entonces, mire, quiero tomar este que es muy común, mis queridos. Piso resbaloso con cera, peligro. ¿Cuál sería la fuente en el peligro? A ver, no, ese no es. No. Claro, el otro, el que usted nombró ahorita sí es, sí señor, es la cera. No es el piso, es la cera que le colocaron al piso. ¿Cuál es el riesgo? Oye, que pueda tener una caída en el mismo nivel, porque hay caídas de nivel medio, nivel alto o el mismo nivel. En este caso es el mismo nivel porque es sobre lo que yo piso. ¿Cuál sería entonces la consecuencia? Contusión, fisura y o fractura. Como ve entonces, aquí estamos mirando qué tipo de riesgo es este. Es un riesgo de tipo físico. Bien, porque está sobre una estructura, sobre algo físico. Y usted se cayó sobre algo físico. Y la última es la que normalmente e inconscientemente pecamos todos. Usted, yo, su compañero, su familiar que está ahí escuchando esta clase con nosotros. Pregúntele y verá después que termine de explicarlo, a ver qué me dice y me comparte. Aquí entre nos me dice que le dijo que yo no le cuento a nadie. Primero, ¿cuál es el peligro? La fuente. La postura inadecuada, pero cuando duro de pie más de 6 horas. Muchachos, una cosa es estar de pie, otra cosa es estar mal colocado o una mal postura al estar en pie. Yo puedo estar 3, 4, 5 horas en esa posición, pies a la altura de los hombros y puedo resistir 3, 4 horas sin cansarme o al menos resisto más que en otra posición o en otra postura, exactamente, gracias. Entonces, pero si yo comienzo a mandar el peso sobre una pierna, ¿qué es lo que hacemos, no? Así, ¿qué va a pasar? Que todo mi cuerpo está recargado en la pierna y al ratico se me durmió la pierna y no resisto. ¿Qué hacemos? Todo el cuerpo recargado sobre la otra pierna. ¿Qué va a pasar? Que en ese recargue mi cuerpo se va a cansar, voy a forzar la columna
y con el tiempo voy a tener un problema de escoliosis, voy a tener un problema de hernia discal. ¿Ven? Entonces, postura inadecuada. ¿Qué es? ¿La fuente cuál es? El no tener una silla y estar de pie más de 6 horas. Fuente, no tener silla y por consiguiente me tocó estar de pie. ¿Cuál es el riesgo? Pues totalmente ergonómico por posturas. Puedo estar cojo, con un dolor de pie, con una uña encarnada. Hay cantidad de elementos que me pueden generar y dañar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Es de tipo ergonómico, mire, ergonómico, no es físico, no es químico, no es natural, es típico ergonómico. Por consiguiente, ¿qué me puede generar? Enfermedades musculoesqueléticas, varices y, ¿por qué no decirlo? Me atrevería también a decir que una mala postura puede generarme hasta una hernia. Pero ¿cómo así, profe? ¿Me da una hernia estando de pie? No, pero si yo, en vez de flexionar mis piernas para levantar una caja, llego y la levanto, o sea, doblo lo que es la cintura, la doblo para levantar la caja sin flexionar las piernas. ¿Qué va a pasar? Que todo el peso se me va y el impulso aquí en la cintura. ¿Qué tenemos en la cintura? ¿Qué puede generar? Hernia inguinal, rompimiento de los tejidos que cubre el sistema intestinal. Al haber un huequito por la fuerza mal hecha que usted hizo, comienza a salir parte del intestino por ese huequito. Y si sale mal, se puede estrangular y eso se va a cirugía inmediata. Y si sale mal la cirugía, peritonitis. Y si le va mal o regular, tendrá que estar con una bolsa ahí conectada al sistema gástrico para poder hacer su deposición. Entonces, ve todas las consecuencias que se pueden generar. Pues bueno, mis amigos, por favor, me hacen 5 ejemplos en este mismo orden. ¿Vale? Excelente. Ya vamos a acabar, no se preocupen. Ya se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Esta ya la tienen. Esta diapositiva. Ay, muchachos, vean. La ISO 9001 nos habla de la gestión de riesgos. Dice que es el pensamiento basado en el riesgo. La ISO 9000 nos dice, muchachos, piensen, analicen, no solo juzguen y vayan al rompe. Primero que todo, piensen, analicen, observen. Y hay unas actividades que la ISO 9001 nos sugiere. Venga, señor residente, venga para acá. Olga, María, Juan, Diego, Estefanía, Erika, en fin. Venga, charlamos y le digo unas pautas, unas guías. Y nos dice, primero, es establecer en qué momento puedo revisar. Elija una área para que revise, observe. Y en riesgo se detecta es observando, mirando. Yo les he dicho, somos unos hunters, cazadores, olfato desarrollado, visión en 3D. Todo lo vemos, todo lo olfateamos, todo lo percibimos, todo lo proyectamos. Mire, esa es la disciplina. El campo de entrenamiento con el entrenador Juan B es esto. Eso, desarrollar los sentidos de percepción suyos, mis sentidos de percepción. Primero, monitoreo, ring, observo, tran. Monitorear es hacer un paneo, como se llama en televisión. Y después que hago el paneo, comienzo ahora sí a detallar. Tran, esa pared, esa segunda pared, el techo, el piso, todo. Segundo, evalúo los riesgos una vez que he detectado. Evalúo, venga, identifico el riesgo. Ah, mire, ese es un riesgo eléctrico, ese es un riesgo físico, ese es un riesgo químico, hay cloro regado. Acá hay un riesgo ergonómico porque la silla está dañada y la de hacia un lado. Partamos de eso. O la silla no tiene para recostar debidamente la espalda. Ya identifica el tipo de riesgo. Segundo, analiza el riesgo para poder proceder y actuar y evaluar qué tipo de riesgo es. Esto es como un procedimiento como introductorio a lo que les voy a mostrar de un protocolo de riesgos que yo diseñé.
donde cojo todos los conceptos y los reúno en un cuadro y le digo, mire, mi querido amiga, mi querido amigo residente, cuando llegue donde esté, como esté, en el momento que esté, evalúe esto, colóquelo aquí al frente. Cuando termine esa misma protocolo, le dice a usted qué tan grave, qué tan alto, qué tan medio, qué tan bajo es el riesgo. Cuando hablo de alto, medio, bajo, hablo de nivel de gravedad, ¿correcto? Y eso le permite a usted desarrollar más esa percepción y ese sentido. Pienso que esto lo vamos a ver más a fondo cuando entremos a ver qué protocolo de riesgo. Oiga, pero nos falta algo antes de que ustedes se me vayan. ¿Se acuerdan de ese resumen? Hágale, tome nota. Esto es el resumen de lo que hablamos ahorita, hola. Hágale, tome nota, yo espero. Mientras tanto me tomo un tintico, ¿cierto? Con su permiso. Y tome nota. Esto fue lo que dije en la primera fase. ¿Qué decretos, qué riesgo a nivel definición 1 y 2, qué decreto es, y al mismo tiempo qué decreto es el 614, que es el potencial, y el riesgo profesional, qué riesgo es? Ojo muchachos, yo lo voy a preguntar y voy a poner cascaritas. Le pusieron a mi querido amigo Diego, según el riesgo potencial que es el 615, deme un ejemplo. Y usted arranca en prosa a darme el ejemplo. No le voy a quitar puntos de 1 a 10, como le puedo dar 10, le puedo dar -5. No le voy a dar los puntos o a quitar puntos por el ejemplo que coloque, puede estar perfecto, ahí no tiene discusión. Donde sí le voy a castigar es porque usted se dejó creer del profesor cuando le dije que era el 615, es el 614. Muchachos, es que si yo no le coloco estas, llámele trampita, llámele cascarita, llámele como le quiera llamar, ¿cómo se demuestra usted? No a mí, a usted mismo, que lo que usted está diciendo, lo que usted está manejando, corresponde a la realidad. O sea que si alguien le pregunta y por error dice un código mal, un artículo mal, y usted le dice que sí, y alguien se da cuenta que no es cierto, entonces, ¿qué van a decir? Este señor no sabe, este señor es fácil de manipular, este señor no lee, este señor no se actualiza, o esta señora no se actualiza, o se deja guiar, no estudia. Aquel le dijo que era un código erróneo y ese fue detrás de ese código erróneo. No, señores, ustedes pueden tener muy claro el concepto, no lo niego, muy claro el ejemplo, no lo niego, pero lo que no podemos fallar es en el área jurídica, por favor. Siempre pensemos que todo riesgo, peligro, la consecuencia de lo que vimos en el capítulo anterior puede darse para una demanda. Y si hay una demanda y usted va a documentar, y usted documenta los artículos o los códigos mal, mire, en público el juez rechaza la demanda porque usted habló de algo que no era. Cambiar un numerito cambia inmediatamente todo el significado. No es igual decir 614 que decir 615. El 615 puede ser otro decreto que habla de otra cosa. De pronto puede hablar de un divorcio. Y yo saliendo con un tema de riesgo hablando de un artículo de divorcio. ¿Tiene o no tiene razón? No es que no exista el artículo, sí existe, pero otra particularidad. Entonces, por favor, claridad, suma claridad en ese cuadro que les resumí a ustedes. Este cuadro debe estar, pero clarísimo, clarísimo, clarísimo. Si queremos empezar con un buen trabajo de riesgo, mis queridos amigos, si queremos ser buenos técnicos, buenos profesionales en nuestro campo, partamos por tener claro en lo que vamos a hacer y para lo que vamos a hacer. ¿Perfecto? ¿Perfecto? Ok. Ya escuché que usted me dijo que sí. Bien, esto es la terminología que vimos nosotros. Esto es como usted debe hablar, como de pronto le pueden decir. Acuérdese ese análisis de riesgos que vimos. Se los voy a retomar en contexto. Voy a decirlo desde el punto de vista técnico. Análisis de riesgo febrero. Hubo 18 accidentes entre incidentes, enfermedades laborales. De esos 18, 10 fueron accidentes laborales.
Pero resulta que esos 10 accidentes, 4 fueron enfermedades, se convirtieron en enfermedades. De las 5 incidentes que hubo, 4 de esos 5 accidentes se convirtió en accidente laboral. Se complicó el tipo. Y de esos 3 que nos hacen falta para completar 18, uno quedó con discapacidad física laboral. Es decir, tocó pasarlo al fondo de pensiones, allá a la Junta Médica, y la Junta Médica le determinó por encima del 50% y el señor salió pensionado a su casita. Profesionalmente, ¿qué diríamos? AR de febrero. Hubo 18 ATEL, 10 AL, el cual se convirtió en 4 EL, 5 IL que se convirtió en 4 EL y 3 EL que se convirtió en un PCL. Tal cual, señores, lo voy a preguntar también. Esto es un repaso porque esto ya lo vimos en clase pasada, pero para guardar el contexto del tema que estamos viendo en continuidad. Bien. Entonces, hablando de salud ocupacional, higiene en seguridad, vamos a tocar un tema que es el que nos compete la tarde de hoy. Y se lo digo de esta manera. Ya definimos qué era riesgo, qué era peligro, tipos de riesgo, riesgos decretados, qué era el riesgo del marco jurídico, cómo es el procedimiento para mirar un riesgo. Ahora veamos los tipos de seguridad industrial, es decir, tipos de riesgos en seguridad industrial. Primero, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Ya ustedes escribieron el primero, que es el riesgo químico. Ahí está, ya lo escribieron en sus cuadernos, ya se los envié. Entonces, quedaré aquí, mis queridos amigos, en la primera parte. Miren, existen, aquí están los riesgos y se los voy a resumir. Y esa gráfica habla por sí sola. Mire, tipos de riesgos laborales, físico-químicos, realizar trabajos de soldaduras en atmósfera explosiva, físico-químicos, mecánicos, rotación de poleas engranadas sin poder o sin guardadas, sin ser usadas sin protección, sin guantes, sin nada, como la polea, la máquina que vimos que podía tener tracción y destruir humanos. Químicos, partículas de polvo o líquidas o gaseosas que están en el ambiente laboral y que podemos tener afección por no tener el tapabocas, y no cualquier tapabocas, el que venden a 1.000 pesos en la tienda, no, son tapabocas con filtro, tapabocas especiales. Psicosociales, tiempos prolongados de trabajo, sobrecarga laboral, estrés laboral, persecución laboral y ante todo estar todo un día en un computador. Suelta el computador y para completar, y no me dirá que no, no me dirá que no, mi querido amigo. Para completar, dicen, ay, salí tan estresada y tan estresado del computador todo el día trabajando en él, estoy rendido o rendida. Pero ¿sabe qué hace usted después? Coge este aparatico, ¿no? Ah, ya lo está mirando, ¿cierto? Coge este aparato. ¿Qué hace con él? Lo limpia, ¿no? No lo limpia, ¿verdad? Se pone a ver 3 horas seguidas sin parar TikTok, Facebook, Instagram. Y dígame, ¿no que estaba tan estresado por una máquina y por un computador? Al menos el que usted tiene en la oficina o en la casa, en la pantalla es grande. Pero este mire la pantalla y todo lo que usted tiene que ver en este pedacito de pantalla. Forza la vista, aumenta los niveles de radioactividad en su cuerpo. Entonces dígame, lo que no me pasa y le echo la culpa en la empresa o en el trabajo, en mi actividad, lo estoy consintiendo por este lado. Hay tiempo para todo. Tiempo para todo. ¿Cuánto hace que usted no habla con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su novia, con su novio? ¿Cuánto hace que no sale por ahí a tomar aire desconectado de esto? Pero es que las personas salen y lo primero que cogen es esto antes de coger la billetera. Usted los ve que esta es la prioridad, como si fuera la respiración.
Prefiere que se les quede cualquier cosa menos que se les quede el celular. Y dígame cuando la pila está a punto de acabarse, el desespero tan terrible. Ay, un cargador, me voy a quedar sin conexión, se me va a apagar el celular. No que tenía tecnoestrés, no que estaba tan cansado y tan cansada. Explíqueme entonces cómo le llamamos a esto. Riesgos biológicos, presencia de moscas, detergentes, zancuditos. ¿Por qué? Por haber basuras acumuladas, mal reciclaje. Riesgos eléctricos. Yo sé que usted, como nosotros, como todos, vemos una multitoma. Le colocamos 3 pisos de conexiones. Peor, cables pelados, dañados, partidos. Y después no quiere que la sobretoma se caliente, genere un corto un incendio y con el incendio se le dañe lo que tanto queremos, nuestra segunda vida, el celular. Se nos daña esto y preferimos endeudarnos, lo que sea, pero primero mi celular y por último el televisor que se quemó. ¿O no? Bueno, eso no pasa aquí, por fortuna, no pasa aquí que nosotros, eso pasa en otro lado, ¿no? En otro sitio. Tranquilo que eso no pasa aquí. Riesgos ergonómicos, mire, lo que le decía a usted, ¿cuántas veces usted ha levantado algo así? ¿Cuántas veces usted dice, hoy terminé cansado, me duele la cintura? ¿Cómo no le va a doler si está haciendo una posición? No le llamamos posición, está haciendo una postura mal hecha. Y los riesgos físicos, cuando los decibeles son altísimos, como cuando alguien está taladrando un piso, cuando se utilizan esas pistolas para abrir huecos en la pared, cuando usted escucha pitos, sirenas, de todo, que usted termina por estresarse, cansarse y estar de mal genio. Mis queridos amigos, por favor, de esto, de este concepto, de ese tema, me van a colocar una definición muy corta, muy concreta, muy sencilla, porque en clase, la siguiente clase les voy a dictar la teoría de lo que por ley es, según la guía técnica 045, guía técnica 045, la GTC 045. Y me van a realizar 3 ejemplos de cada uno. 3 ejemplos de cada uno. Yo les voy a mandar una lámina de una empresa y usted me va a detectar y me va a clasificar cada riesgo. Este es físico, este es eléctrico, este es tal, este es el otro, este es aquí, este es allá. Esperen que les va a llegar con esta diapositiva la lámina para que ustedes me la trabajen, mis queridos doctores. Muchas gracias. Como siempre se les quiere. Miren, ahí están los tipos de riesgos. Por favor, tomen nota, impriman estas diapositivas, van a la carpeta, pero esto también me la escriben. O sea, lo que vimos hoy, sin excepción, me lo pasan al cuaderno, por favor. Adicional, que va en la carpeta. Por favor, me lo escriben, me lo consignan, me lo formalizan, porque esto es el motor, esta es una de las bases. Yo no puedo subirme a un bus a un carro muy elegante, un Mercedes-Benz, un BMW de la época y no saber para dónde me voy. No saber si es la Caracas, la décima, la Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la 14 aquí en Armenia, donde sea. Tengo que conocer, clasificar, ubicar. El carro está fallando. Es un problema que eléctrico, es un problema que mecánico, es un problema hidráulico, es un problema de suspensión. Clasifíquelo, clasifique el riesgo. Usted lo tiene muy claro que es el riesgo. Identifíquelo, pero encasíllelo, agrúpelo en una de esas bases. Agrúpelo, por favor. Y verán. Entonces, hacemos este cuadro. Ya le tomo pantallazo y hacemos. ¿Cuántos ejemplos les dije? Ah, de este me hacen dos. Dos en base a este cuadro. ¿De acuerdo? Y esto lo dejamos para la próxima clase. A nivel técnico, cómo se clasifican los riesgos. Hay clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Uy, profe, ¿para qué todo eso? Claro, porque cuando hagamos la matriz le va a decir, clasifique el tipo de riesgo. Uy, caramba, ¿y cómo es eso? Pues ahí colocamos el número que
agrupa al tipo de riesgo y por consiguiente los que se pueden dar según la clasificación por grupo. Veo, mis queridos amigos, muchas gracias. Agradezco de corazón el tiempo que ustedes tuvieron conmigo, socializamos. Por favor, estudiemos, voy a evaluar, voy a preguntar. Por favor, voy a evaluar. Hoy lo verá usted como algo académico, pero cuando usted ya salga a la vida laboral, no va a tener esta oportunidad que estemos juntos compartiendo, virtual, presencial o por esta grabación. Estará usted solito, solita con la realidad. ¿Cómo va a proceder? Llamo al profesor, llamo a mi compañero, busco por Google, consulto la tesis, reviso el cuaderno, miro los videos o actúo bajo dirección lógica, estructurada, jurídica, procesos y estructuras lógicas. Usted elige, mi querido amigo. Quédese con la bendición de Dios. Quédese con el mejor ánimo que le envío en esta hora. Quédese con todo lo que podemos hacer. Tú y yo somos parte de este técnico. No estás solo, no estoy solo. Estamos los dos, trabajemos en equipo y vamos para adelante con esto. Muchas gracias y de esta forma me despido con el mayor afecto, con el mayor cariño. Bendiciones y hasta la próxima.